Del Diplomado a la Acción, Voces que Transforman, es presentado por Gender and Democracy. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Del Diplomado a la Acción, Voces que Transforman, una serie de conversaciones que nos darán a conocer los proyectos desarrollados dentro de la primera cohorte del Diplomado Perspectiva de Género y Prevención de las Violencias en Razón de Género, que desde Gender and Democracy impulsamos en alianza académica con el CIAP UCAP y la Cátedra Libre de Estudios de la Mujer Teresa de la Parra. Hoy hablaremos de dos temas que, aunque son diferentes, se conectan profundamente: los mitos del amor romántico y la salud mental en la maternidad. Ambos atraviesan la vida emocional de las mujeres y nos ayudan, por supuesto, a reflexionar sobre los vínculos, los cuidados, las formas en las que aprendemos a amar, cómo construirnos en la vida en pareja alrededor de los mitos y también las maneras en las que nos podemos fortalecer desde la salud mental en torno a la maternidad. Hoy tenemos a dos egresadas del diplomado. Ellas son María Virginia Rodríguez y Gabriela Peña. Me encantaría que para comenzar ambas puedan contarnos un poquito más sobre ustedes, quiénes son María Virginia y Gabriela, a qué se dedican y sobre todo hacer énfasis en qué las motivó a inscribirse en esta experiencia de diplomado. Mi nombre es María Virginia Rodríguez, soy politóloga, trabajo en el mundo humanitario y también como consultora para proyectos. Lo que me motivó a inscribirme en el diplomado, el tema género siempre ha formado, por decir, parte de mi vida. Mis tías tienen este tema como muy dentro de sí, siempre ha sido una conversación en mi familia, un tema que me ha interesado, pero sí sentía que me faltaba como la base tanto de teoría, de conocer de experiencias. Sentía que me faltaba como algo más para poder sentirme yo como más segura al momento de hablar, de comentar sobre el tema, y por eso sentí interés al inscribirme. Al igual, cuando vi el pensum, todos los temas que iban a tratar me encantan, y dije, bueno, es la oportunidad para conocer un poco más y tener el fundamento necesario para poder hablar con respaldo del tema. Gracias por compartir. Gaby. Bueno, por acá agradecida por este espacio que nos brindan tanto a María Virginia como a mi persona. Eh, Gabriela Peña, ¿no? Soy psicóloga clínica, actualmente muy parecido a las actividades que realiza mi compañera en el sector humanitario, consultora de proyectos, sobre todo en la parte de salud mental y apoyo psicosocial, desde esta perspectiva muy clínico-comunitaria. ¿Y qué me motivó, pues, tal vez inscribirme en este diplomado? Yo creo que son muchos los motivos. Principalmente uno de ellos, fortalecer pues las intervenciones que se realizan desde el área de salud mental o desde el enfoque de salud mental, porque bueno, es imposible no tener este enfoque, este lente feminista cuando la mayoría de poblaciones que atendemos están lideradas por mujeres, ¿no? Que sufren situaciones de vulnerabilidad, pero sobre todo porque tienen algo fundamental, y es que las atraviesa toda una historia psicosocial que muchas veces son los desencadenantes de sus problemas de salud mental. Y obviamente pues está a nivel muy personal, esa motivación de que, bueno, en mi casa hubo no es el modelo tradicional del proveedor caballero, ¿no? La proveedora siempre fue mi mamá. Entonces es como, ¿sabes? Poder tratar este núcleo familiar de una mamá, pero con dos hijas, insertarse en una sociedad que muchas veces pues nos vimos discriminadas, diría yo, de participar en ciertos momentos por el simple hecho de que solamente éramos una mamá y dos hijas. Y era porque no estábamos como muy asentadas, o nuestra familia no está muy asentada en lo que se espera que sea una familia, donde esté el mamá, papá. Eso no pasaba en mi casa. Entonces yo dije, bueno, probablemente este diplomado, desde lo personal y lo profesional, me puede brindar mayores herramientas para poder comprender, apoyar las intervenciones, para al mismo tiempo darle un sentido a esto que viví con mi familia y que definitivamente la construyó una gran cantidad de estigmas sociales. Interesante, bueno, valioso cuando decidimos asumir ciertas experiencias. También tomamos la decisión porque hay cosas que nos tocan, ¿no? Que nos mueven, con las que nos sentimos plenamente identificadas y eso nos lleva a tomar acción, ¿no? Y por eso esta experiencia de conversaciones del Diplomado de la Acción, voces que transformen, ¿no? Nuestra propia narrativa, nuestra propia historia, la manera en la que nos hemos construido, nos lleva a tomar ciertos caminos. Y por supuesto, bueno, nos toca... eh,
yo diría, analizar muy bien cada paso. Estas conversaciones nos permiten identificar, ¿no? Cada uno de los detalles que nos lleva a ser mujeres y hombres a lo largo de nuestra vida, ¿no? Vamos a ir revisando la primera parte como en profundidad de esta conversación, ¿no? Estos puntos de partida, estas motivaciones. ¿Qué las motivó a desarrollar sus proyectos? ¿No? ¿Y por qué consideran necesario que eh, debemos seguir hablando una y otra vez de estos temas? Debemos seguir profundizando en cada uno de estos temas, ¿no? Me gustaría empezar por aquí porque, bueno, sus temas son bastante controversiales, ¿no? La maternidad, la salud mental, el amor el amor construido desde los mitos. Es una cuestión que cuando nos reunimos con amigas conversamos. Cuando nos reunimos en la familia, ese tema está. Cuando estamos hablando en el trabajo, a lo mejor en el momento del almuerzo, en algún compartir, algo por allí sale justamente de estos temas. Entonces me gustaría, pues, que ustedes nos digan, ¿no? Que nos expresen qué les motivó a desarrollar estos proyectos y por qué hay que hablarlos todavía. En mi caso me motivó el preguntarme a mí misma. Eso fue algo que también descubrí durante todo el diplomado, que muchas de las preguntas que se hacían en clase es que me las hacía yo misma y yo creo que de ahí fue que transformé también mucho mi pensar. En mi punto, recuerdo que los primeros temas que nos dieron del diplomado, habían como ciertos temas como propuestas para posibles proyectos finales, ya estaba el del amor romántico. Los otros tipos de temas ya los conocía, los había escuchado y sentía yo que eran como un poco más comunes de uno poder identificarlos. Cuando leí sobre el amor romántico me interesé fue porque yo misma empecé a preguntar y yo sé qué son esos mitos y yo he repetido estos mitos y yo estoy consciente de lo que son estos mitos y en qué punto de mi vida los he permitido, los he replicado, no los puedo identificar. De ahí fue que comencé a adentrarme un poco más en el tema y dije, bueno, este va a ser mi tema de fin y también a preguntarme mucho de lo que se nos ha impuesto a las mujeres desde el amor, que siento yo que es algo tan básico en el sentido que forma parte de nuestras vidas desde el día uno, nos enseñan cómo debemos amar, cómo debemos entregarnos a las demás personas, ya sea tu pareja o hasta tu propia familia, tú tienes que entregarte por completo porque el amor es darlo todo y perderte a ti para darlo todo por los demás. ¿Y dónde vamos quedando nosotras y qué significa que nosotras estemos quedando atrás en eso? O metidas en ese hoyo de que, bueno, por amor te entrego todo, pero estoy dejándome a mí violentar, reprimir, minimizar y muchas veces como estos mismos mitos maquillan esa realidad de lo que es la violencia por, bueno, yo lo voy a cambiar, es que es así, si no me cela es que no me está amando, entonces, bueno, él me tiene que demostrar, es a través de los celos que él me ama, y ciertas cosas que vamos maquillando que al fin de cuentas no enfrentamos la realidad de que estamos en un ciclo de violencia que es muy difícil salir de allí y vas entrando, justificando miles de razones y de actos en nombre del amor cuando por ahí no hay amor, pero en nada de eso, pero nos los pintan como ese amor romántico, ese ideal a lo que hay que llegar y aspirar, y ahí vamos detrás siguiendo sin cuestionarnos en lo que nos estamos metiendo en realidad. Y ahí fue donde yo quise entrar, porque como misma mencionas, Mariana, cuando estamos en conversación con amigas, lo hablamos y lo comentamos, pero no nos paramos a decir, pero ya va, eso no es muy sano, ni de su parte que te esté preguntando qué estás haciendo, dónde estás, pásame esto, o que otras cosas que es como que muy invasivo, no nos empezamos a cuestionar así, ya va, eso creo que no está bien, y lo empezamos a ver como algo cotidiano o lo que tiene que ser. Por eso creo que es muy necesario, sí, parar y conversarlo y hablar de la gravedad que es y no seguir dejándolo pasar porque nos envolvemos en situaciones de violencia que son lamentables que no podemos permitir. Qué compleja es, o sea, son cosas complejas que pasan en la vida cotidiana, que no las dimensionamos sino hasta que quizás nos toca, porque bueno, la vida nos llevó hacia algún camino y el camino fue difícil y nos tocó resolver esa situación en la urgencia y en una revisión de toda nuestra vida en un solo instante, como que la vida pasa en un flashback y por qué hizo esto, por qué pasó aquello, y por qué yo respondí de esta manera, por qué reaccioné de esta manera, porque antes esto no me preocupaba y en este momento de mi vida ahora sí me preocupa, Tal ahora cual. sí me hace sentir como en riesgo, o oye, no me gustó,
Entonces, claro, a veces la vida nos presiona, ¿no? Como que nos acorrala a, bueno, a mirar desde nuevas ópticas, desde nuevas perspectivas o con nuevos lentes, ¿no? Eh, y creo que es muy interesante que puedas narrar esto. Bueno, sin duda es parte de la vida cotidiana y nos debe importar mucho, ¿no? Tal cual. Gaby. Ese tema de María Virginia me parece sumamente interesante porque es que como nosotros al romantizar, obviamente, de manera social romantizamos muchos amores, ¿no? El amor en pareja, el amor en familia, el amor con los hijos, o sea, socialmente romantizamos muchas cosas y sobre todo en la parte de la pareja, bien lo mencionaba María Virginia, el romantizar, el no tener un concepto, una creencia de un amor un poco más funcional, un poco más sano, pues obviamente nos expone a nosotros a vivir bajo experiencias de violencia, donde al no tener este lente de que esto es violencia, sino que esto que me vendieron en mi casa Sí, desde tal chiquita, cual. en la sociedad, esto es esto es amor. Entonces, bueno, luego viene esta confluencia de, pero me ama, pero me golpea, pero me ama, pero me grita, pero me Acción. ama, pero me humilla, ¿sabes? Y hay personas que se quedan en este círculo que nosotros le llamamos círculo de violencia, porque justamente eh, está esta creencia que, bueno, de que tienes que permanecer, de que el amor todo lo puede, que el amor todo lo Sí, soporta, y justamente son esas creencias, pues, que nos han dicho, unas creencias muy centradas en un sistema social sostenido y que nos ha violentado de manera continua. Entonces nos dice, no, tienes que quedarte allí porque si te quedas allí, el amor todo lo va a poder. Y resulta que ujú, el amor, con amor no soportamos muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, No esta debería. creencia de amor, pues nos lleva a mantenernos en situaciones de experiencias de violencia. Dijiste algo que me pareció muy interesante y al mismo tiempo que puede interpretarse como, como es que, bueno, es que el amor, ¿no? Ya vamos a hablar más de maternidad, pero el amor, muchas personas dicen que el amor es algo que tienes que sentir y ya, que te tienes que dejar fluir, que es algo que ocurre y no dimensiona, ¿no? Entonces, claro, y si tú estás dimensionando el amor, entonces es que no amas de verdad, ¿no? Entonces el concepto irracional, es subjetivo plenamente, bueno, es que así es el amor, ¿no? Químicamente nuestro cerebro reacciona a estos estímulos, bueno, tú que eres psicóloga, pues lo sabes mucho más, ¿no? Reaccionamos a unas cuestiones fisiológicas, a esto de la pasión, a esto de lo que nos lleva, de pronto nos despierta una efervescencia, tal, ¿no? Pero dijiste algo clave, amor funcional, relaciones funcionales con la pareja. Puede ser un concepto como muy, a ver, es como muy rígido, ¿no? Ay, ¿qué es eso de amor funcional? ¿No? Si el amor tiene que ser el romance, de caricia, efectivamente, ¿no? Pero estamos dimensionando qué implica tener un amor funcional, ¿no? Por ejemplo, con los hijos, con la pareja, con la mamá, con el papá, con los hermanos, ¿no? Con quien realmente amen, los amigos. El concepto de funcionalidad implica que haya, y corrígeme, Gaby, quizás respeto, tolerancia, límites, ¿no? Como esa proporción entre, o un equilibrio. Yo sé que los seres humanos no somos robots, entonces, bueno, a veces nos debatimos entre, bueno, sí, entre las emociones. Nuestra vida es en función de las emociones, pero tiene que haber un punto de quiebre en que esas emociones tienen que estar controladas por algo, ¿no? Digo yo, no puede ser todo tan volátil, ¿no? Creo que esa es parte del aprendizaje que nos debemos, de Total. la humanidad, ¿no? Pero estamos hablando aquí entre mujeres. Eh, y creo que es una idea que yo estoy apuntando aquí ideas, yo también sugiero que Total. usted las apunte como cápsulas de aspectos claves que nos van a ayudar a hacer insight, ¿no? O a reflexionar sobre estos aspectos. Tal cual. Tú Em, mencionaste algo, Mariana, importante, ¿no? El de este amor funcional. Hace poco leía una autora que se llama Estela Troya y ella daba como un concepto bien, bien chévere sobre el amor y la pareja sobre todo. Entonces ella decía, bueno, estar en pareja eh, permite la sexualidad, permite proyectos de vida, permite compartir, permite incluso un estatus social porque desde estas creencias del amor, entonces nosotros pasamos a ser ¿no? mm, Ya sí, no, ya dejamos de ser individuales para ser la novia de, la pareja de.
Entonces nos genera como un estatus social, pero ella decía, siempre los conceptos hay que colocarle un punto y coma, no se pueden dejar desde ese punto y aparte y tenerlo solamente como un concepto único. Ella decía punto y coma, pero estar, vivir y ser pareja también implica un equilibrio inestable. ¿Por qué? Bueno, porque también Qué estar en interesante. pareja aburre, estar en pareja genera frustración, genera conflicto. O sea, ella decía, me parece que las parejas siempre viven un equilibrio inestable. Equilibrio porque, bueno, siempre se está en un acuerdo, pero inestable porque las dificultades de la vida las deben afrontar. Y obviamente ahí es cuando entra, pues tal vez un poco romántico, cómo la afrontamos desde el conflicto o mirando de una manera el conflicto para poder desarrollar estrategias de afrontamiento mucho más saludables. Y cuando no sabemos generar, cuando no sabemos afrontar ese conflicto, pues inician tal vez las situaciones de violencia propiamente donde lamentablemente las mujeres pues tenemos un mayor índice de ser las víctimas de esta situación. A mí Hemos casi no me hablado gusta llamar víctimas. no, no hay que, bueno, sí puede que no nos guste, pero es el término adecuado. Total, me gusta más llamar sobreviviente, ¿no? Pero legalmente nos convierte en unas víctimas y nos convierte incluso hasta en un índice y porcentaje necesario para seguir visibilizando los problemas de la violencia basada en género. Gabriel, aprovechando bueno, hemos hablado del amor romántico, ¿no? A la luz bueno, de sus perspectivas. Pero, ¿cómo estamos en términos de salud mental? Háblanos un poquito de esto, ¿no? El amor romántico también viene de esa salud mental, de cómo, o sea, del amor propio, ¿no? Que no es el amor propio y hay que entenderlo bien. El amor propio no es que vas a buscar únicamente y te No. cuidas. O sea, sí, eso es parte del amor propio, ¿no? De cuidarte por fuera, pero háblame de la salud mental, las mujeres, la salud mental, la maternidad. Cómo, cómo se está planteando ese tema en la actualidad? Fíjate, yo creo que tal vez cuestionando un poco las prácticas, ¿no? De algunos colegas a través de las redes sociales, nos han vendido mucho la idea del amor propio como la pastilla, casi así como la acetaminofén de la fiebre, ¿no? Como la pastilla que va a curar la depresión es el amor propio. La pastilla que va a curar la ansiedad es el amor propio. La pastilla incluso en una situación de conflicto, de violencia basada en género, es el amor propio. ¿Sabes? Tú te mantienes allí porque no tienes amor propio. Y la verdad es que no hay una pastilla para estas situaciones o para afrontar esta situación. Y ahí es cuando yo siempre les digo, no es amor propio como tal, ¿no? Ni tampoco la idea del amor propio de ir al spa, lo que tú comentas, es nuestro sistema de creencias, realmente. El que nos lleva, nos expone a estas situaciones. Mientras nosotros no tengamos un insight, nosotros no tomemos conciencia de algunas creencias que tal vez nos lleva a exponernos a ciertas situaciones, no vamos a comenzar a cuestionar nuestro sistema de creencias. Y la idea es cuestionarlo entonces para poder entender que, mira, esto que me dijeron que era Propio. amor real, el que me venden las novelas, no es realmente lo que me voy a encontrar. E incluso eso lo podemos ver, ese sistema de creencias, pues también lo vemos en el área de la maternidad, ¿no? Donde pues muchas situaciones en la maternidad no se visibilizan justamente porque entonces forma parte de la función de ser mamá. Así como la Ujú. función de la pareja es amar sin medida, la función de la madre es donarse sin medida, entregarse sin medida, Total. sacrificarse sin medida, lo que obviamente nos lleva a situaciones o malestares emocionales que no son ni validados y por el contrario son muy normalizados dentro de nuestro sistema de salud. Entonces encontramos a mujeres en nuestro sistema de salud, sobre todo a nivel de consultas de salud mental, mujeres que asisten con un criterio importante de sintomatología ansiosa o sintomatología depresiva, y uno de los factores desencadenantes o predisponentes es la alta carga familiar, porque pues nosotros venezolanas nos caracterizamos, o el perfil característico de una madre es que no tiene, de la madre venezolana no es de un solo un hijo, ¿no? Es de una madre con entre dos o tres hijos que está ejerciendo un rol materno o incluso por el contrario, que está siendo ama de casa, pero que esta carga importante se ha
establecido muy desde lo biológico, es decir, son las madres las que ocupan este lugar, el lugar de criar a los hijos, El el, cuidado. el, Ujú. el lugar del cuidado pleno. Y estas situaciones generan una alta carga de estrés, son lo que no se observa como un estrés porque lo hemos normalizado, que es que eso es parte de la función materna. Y así, entonces, bueno, tenemos en Venezuela una data importante de mujeres, por ejemplo, Psicodata en el 2024 estableció en su estudio del venezolano altamente resiliente que el 59% de las amas de casa son la población más desesperanzada. Y bueno, la desesperanza, sin Wow. lugar a dudas, es una sintomatología muy asociada a la depresión, ¿no? Ujú. O a un malestar emocional. Entonces, bueno, cómo estas creencias, tal vez desde ese amor romántico, pero también desde ese amor materno romantizado, nos lleva a exponer a las mujeres y madres, porque no todas son madres, mujeres y madres, entonces a situaciones de violencia, pero también situaciones donde la salud mental se ve sumamente deteriorada, pero muy normalizada como parte de lo que tenemos que vivir por ser simple y sencillamente mujeres. Eso Tenemos, es ¿no? Sí, sí, Gaby, sí. justo lo que iba a comentar, o sea, lo que comenta Gaby, importante de que dentro del rol de la mujer le toca ser madre. Entonces tienes que ser la madre que más te entregas, no te puedes quejar. Imagino que el acudir y pedir una ayuda psicológica, porque con razón la debes pedir, también debe ser juzgada. ¿Cuántas madres también y mujeres no estarán en su casa queriendo hablar, queriendo mostrar el malestar naturalmente como lo podemos sentir y no lo hacen por, bueno, me va a juzgar porque yo como mujer me toca ser madre y entregada total, como voy a ir allá a hablar que estoy estresada, del tema del posparto, que es un tema súper delicado, de la salud mental de la mujer en el posparto, es un tema que siento que sí se ha ido visibilizando un poco, pero aún así considero que a veces se toca con mucha pinza por eso mismo de que no vaya a ser juzgada la mujer por algo que biológicamente y naturalmente si te sientes mal es natural por todo el proceso que está pasando en tu cuerpo, más la carga que ya las mujeres tenemos con el doble y el triple de trabajo de atención en el hogar, las labores del cuidado que no se nos considera ni se nos valida por eso, sino que nos corresponde hacerlo porque somos mujeres. Si te quejas, bueno, imagínate, eres totalmente una mala madre y la etiqueta Y terrible. una quejona, ¿no? Por ejemplo, Sí, una mujer que se queja constantemente. Fíjense, este preámbulo ha sido un gran preámbulo para introducir en la conversación ambos temas, ¿no? Por un lado el amor romántico, por otro lado la maternidad y la salud mental, cómo nos vamos conjugando los pequeños detalles que no son tales, no son pequeños, cómo estos temas se van entrelazando tanto. Me gustaría que pudiéramos ir abordando de qué se trataron sus proyectos. Bueno, sabemos los temas, ¿no? Pero un poco, ¿cuáles fueron los detalles? ¿Cuáles fueron sus hallazgos? ¿Cómo los desarrollaron? Si este proyecto se determinó por fases. Quiero que me den algunos detalles para que pues, la audiencia pueda conocer de qué se trataba el proyecto, básicamente, dónde lo ejecutaron, un poco para ir, digamos, materializando, ¿no? La acción. ¿Qué fue lo que ustedes desarrollaron? Que a mi juicio que ya, spoiler, ya yo conozco los proyectos y son maravillosos, pero me gustaría que ustedes pudieran hablar de estos detalles en esta entrevista. Bueno, fíjense, mi proyecto se trataba primero, visibilizar la salud mental, pero desde un enfoque de género, en un espacio donde para ese momento estaba ejerciendo funciones de acompañamiento psicosocial, que es la maternidad Candelaria García, ¿no? Un poquito para que conozcan el contexto, la maternidad Candelaria García es el único centro materno infantil de todo el eje de Paria. Comunidades o municipios como es el municipio tal vez Arismendi, que lo conocemos porque está Playa Puypuy o Playa Medina, municipios como el municipio Cajigal, municipio Andrés Eloy Blanco, incluso el mismo municipio Bermuda, donde está la maternidad Candelaria García, pues recibe a todas las mujeres que pues van a dar a luz, ¿no? Por ser el único centro materno infantil. Además de eso, es el único centro en todo el estado Sucre que tiene un banco de leche actualmente activo. Entonces, bueno, allí asisten mujeres donde particularmente vivencian situaciones de vulnerabilidad, como son mujeres de alta carga familiar, madres adolescentes, mujeres de comunidades indígenas,
madres en situaciones de pobreza extrema. E incluso me tocó atender muchos casos de madres con trastorno de salud mental, que obviamente no estaban siendo diagnosticados, pero bien como lo decía María Virginia, habían particularidades a nivel biológico que las hacían muy propensas a desencadenar episodios o brotes psicóticos. Entonces, bueno, este centro pues atiende una gran cantidad de personas, de mujeres en situación de embarazo, les hacen control y pues justamente yo estaba atendiendo el área de salud mental, ¿no? Pequeños acompañamientos. Pero me di cuenta que la salud mental de estas mujeres estaba pues bastante determinada por sus situaciones, más que por su situación de embarazo, era por situación psicosocial. Y eso me hizo entender un poco a que el personal sanitario no tenía este lente como de comprender un poco de que estas mujeres las atraviesa toda una historia, ¿no? De que no simplemente eran mujeres que iban a dar a luz, no era una estadística más, sino que eran mujeres que a toda una historia psicosocial que debía ser acompañada. Lamentablemente, el espacio o el municipio no contaba para el momento incluso no contaba con personal de psiquiatría a nivel público y la capacidad de respuesta a nivel del área de salud mental es mínima. Había solamente una psicóloga de un centro de salud, pero se jubiló. Entonces, bueno, quedó sin servicios de salud mental locales, públicos, por lo que se centraba solamente al servicio de salud mental que yo brindaba. Entonces, yo, como propio de una organización humanitaria, pues desarrollaba un proyecto y ya luego me iba, es decir, se quedaba el centro Ujú. sin personas que atendieran esta situación, lo que aumentaba la brecha de la atención en el área psicosocial. Y la idea, pues, de este proyecto desarrollé en la maternidad era poder formar, generar un manual de apoyo psicosocial y formar al personal sanitario en vista, pues tal vez de las situaciones bueno, del manejo de proyectos sociales a nivel del mundo humanitario, la implementación, pues no la pude hacer yo, sino que se dejó el manual en el personal que para ese momento estaba, sobre todo personal de promoción de salud, que estaba compuesto por sociólogas, trabajadores para que ellos pues hicieran la metodología en cascada, es decir, que ellos pudiesen, yo lo brindo de manera a distancia y ellos pudiesen implementarlo con el personal sanitario. Ahorita todavía seguimos en la implementación del personal de promoción de salud, porque recuérdense que cambiar ideas de un sistema social, Mm, de un sistema que se ha sostenido durante tanto tiempo, es muy difícil. Claro, sí, Significa incluso trastocar las bases de nuestras creencias de propias. nuestro, sí. claro. Porque yo incluso les decía, o sea, la forma, me voy a quitar el lente, la forma de mirar que yo estoy viendo ahorita, probablemente las veo de una manera pues desdibujada porque tengo miopía, pero si yo me pongo los lentes, obviamente las veo mucho mejor. Colocarse estos lentes es muy difícil, entonces requiere seguimiento, requiere de un personal entrenado, bastante Sí. capacitado, que pueda revisar sus propias creencias y que al mismo tiempo pueda acompañar el desestigmatizar creencias de otro. Entonces, en este momento me encuentro en el elemento de acompañamiento del personal de promoción de salud de manera a distancia, a fin de poder apoyarlas a que ellas luego sean quienes repliquen el, el El manual de proyecto. apoyo psicosocial, ya que, bueno, me encuentro en otro proyecto, en otro espacio. Sin embargo, la continuidad del proyecto es poder sostenerlo en el centro de salud, siendo el único centro materno infantil. Amplísimo el proyecto, sobre todo, nada más ese centro, al ser el único, la única maternidad en un estado tan grande, pues los desafíos son gigantes, ¿no? Hay muchísimas mujeres que asisten por lo que nos narras, pues hay diferentes realidades, ¿no? Y me parece muy sensible este proyecto que quiera abordar todas las realidades, a todas las mujeres de donde vengan, independientemente de su historia, independientemente de su realidad, independientemente de lo que sea este centro materno y tu proyecto también está buscando apoyar a todas por igual, ¿no? Em, por allí leí en algún momento que la salud mental es la nueva pandemia, es lo que se espera para el 2026, unas circunstancias difíciles a nivel global en materia de salud mental y por supuesto lo has explicado muy bien, ¿no? Las mujeres al tener una carga de cuidado, bueno, desmedido,
que si bien es cierto, como decía María Virginia, a veces se habla poco de eso, con pinza, ¿no? Por los estigmas, sí creo que este proyecto visibiliza o atiende muy bien, ¿no? Esta problemática. Tenemos que actuar lo más rápido posible. La salud mental, a mi juicio, pero creo que también desde el punto de vista científico, ¿no? Em, bueno, condiciona la vida humana, no solo el tema Totalmente. físico, ¿no? Y fíjate que tú dijiste algo, ¿no? Debemos abordarlo porque se convierte en la nueva pandemia. Y aún así, las políticas públicas sobre salud mental apenas y se están emergiendo en el Estado Lara, por ejemplo, específicamente el Colegio de Psicólogos del Estado Lara acaba de promulgar lo que es la salud mental comunitaria, apoyada por el Consejo Legislativo de allá, donde se promueve mucho la salud mental comunitaria, ¿no? Pero apenas es como una pixelada en el área de la salud mental. E incluso a nivel pues, del mundo humanitario, de ejecución y desarrollo de proyectos sociales, el área de salud mental apenas y alcanza el 2% de presupuesto. Entonces, imagínense el poco presupuesto que a nivel de salud mental pues estamos generando. La idea es ir promoviendo políticas públicas, yo diría que incluso tomando desde el diplomado con enfoque de género, pero específico porque los elementos de salud mental de las mujeres no son muy parecidos a los de los hombres, o por lo menos las creencias nos abarcan de manera muy distinta. Recuerdo que en el diplomado una de las cosas que más me llamó la atención, que fue, lo daba uno de los docentes, no me acuerdo ahorita su nombre, pero y su clase es maravillosa. El profesor decía, quien nos dio el revés de la masculinidad, él decía, El profesor Antonio. No, no, él Antonio decía, Gutiérrez. Ujú, maravilloso, él decía, una de sus clases, porque cada una fueron buenísimas, ujú. las mujeres, estadísticamente hablando, somos quienes más producen síntomas emocionales como depresión y ansiedad. Sin embargo, pese a que el caballero no manifiesta tanto, o no manifiesta tener sintomatología ansiosa depresiva, somos los quienes más nos suicidamos, ¿no? Porque las estadísticas apuntan que quienes más se suicidan son los caballeros. Sin embargo, el suicidio o el comportamiento suicida también forma parte de la sintomatología clínica de la depresión mayor. Entonces no estamos muy lejos de la depresión, ni la depresión solamente corresponde a las mujeres. Abarca a todos los géneros, solo que desde diferentes perspectivas y desde diferentes enfoques nos afecta a unos a otros menos. Interesante Sí. dato, Gaby, buenísimo. Por otra parte, también tenemos, vamos a profundizar también sobre el amor romántico y el proyecto que María Virginia desarrolló dentro del diplomado. ¿De qué se trató ese proyecto, María Virginia? Cuéntanos un poco. Primero quiero decir el de Gabriela que dijo algo bastante importante, el hecho de que lo más difícil es cuando tú te empiezas a cuestionar a ti mismo. Y por eso es tan difícil cambiar algo que ya como ese chip que tenemos dentro, porque llegar a un servicio y cambiar, mira, por lo menos un poco más empático, escucha o el trato que tenías hacia la mujer de esta manera, bueno, vamos a ir cambiando un poco, ¿qué te parece si, por qué no de esta otra? Ese es un cambio, así sea que vas con una charla y quieres un poco medio, el trato sea respetuoso, es un cambio gigante en el hecho primero de cambiar nosotros mismos lo que ya tenemos en la mente. Y creo que es muy importante el proyecto de Gabriela porque el tema de los servidores de salud, muchas veces ahí es el primer punto donde se puede captar que hay una situación de violencia. Si haces las preguntas correctas, si escuchas con atención, si entiendes el contexto. Ejemplo, una niña, esta niña de dónde me viene con estos signos, esta pareja que a veces es recurrente, que llega a la emergencia, pero no sé, tú sabes que hay algo raro pasando allí, que viene con ciertos signos de violencia. Bueno, vamos a preguntar un poco más allá, claro, sin ser invasivo, pero sí es allí donde también se puede captar una situación de violencia. Y es tomarlo desde ese punto porque muchas veces es allí hasta donde las mujeres pueden ir a deshogarse, a hablar y entre líneas uno puede ir tomando, bueno, ya aquí está pasando algo más de lo que ella me está viniendo a decir. Por eso siento que el personal de salud, al igual que el personal docente, yo siento que son dos pilares donde muchas cosas pasan allí. Y es donde tomar la situación y sería lo ideal que podamos ir generando un poco de cambio o tan siquiera eso, preguntarse ellos, dejarle esa semillita de preguntarse, bueno, ya va, esto que vino Gabriel y me dijo, bueno, voy a investigar un poquito más, quiero saber qué Sí. puedo hacer yo desde este ángulo, ya ahí se va generando
un cambio. Por eso siento que es bastante importante el proyecto y es un tema también bastante interesante que me gustó bastante. Y ahora sobre mi proyecto, lo principal que yo quería con el tema, a la igual como les venía comentando al principio, que yo misma me cuestionaba y me pregunté, eso es lo que yo quería generar con las mujeres que yo pudiese llegar a tocar con mi tema, con mi proyecto. Lo pensé desde el punto ese bueno, vamos a preguntarnos, no quería como yo llegar y, bueno, ahora cambien y pregúntense y por qué esto es así, y lo que hay detrás de esto, ¿no? Porque de primera es como enfrentarte tú misma a ver, bueno, esto como yo lo estaba pintando, capaz no es tan romántico y tan amoroso como yo creía. Entonces, lo que quería con mi proyecto era preguntarnos de una manera como bastante sutil y práctica a través de un cuestionario por la aplicación de Google Forms, que lo pudieras hacer en tu teléfono, en la computadora. La idea es de que sea algo práctico y que podamos compartirlo. Si ya yo lo hice, yo se lo paso a una amiga, esa amiga se la pasa a otra, y así vamos haciendo como una cadena, es la idea que tuve, de que luego podamos conversarlo. Lo que yo me pregunté al principio, si Mesela me ama, yo dije que sí, mi amiga dijo que no, bueno, generar el debate ahí, porque yo creo que sí, porque mi amiga cree que no, qué significa esto, preguntarte cuando puedas, te llegue el test, qué es el amor romántico, qué son estos mitos, que capaz ni siquiera lo conozcas y no tienes por qué conocerlo porque es lo que nos han vendido que es el amor. Entonces, llegar como ese primer punto de preguntarte, de invitarte a indagar, de invitar a la conversación, es lo que principalmente yo quería con mi cuestionario de algo bastante práctico que se puede hacer sin necesidad de grandes, de grandes movilizaciones. Tú con tu teléfono lo compartes, con tu computadora, ya ahí está como la herramienta para ir generando las preguntas a nosotras mismas, que yo creo que eso es lo principal de nosotras, saber, bueno, dónde estaba lo que yo creía, lo que quiero averiguar, a ver cómo es que es, y luego como compartirlo con nuestro grupo de mujeres, y así se va generando como cierta cadena. Creo que es una manera práctica de generar la conversación. Eso Y, fue como el objetivo que yo quise. y aparte, para complementar, creo que es una forma de autocuestionarnos, pero en tiempo real, que es lo dinámico, ¿no? De este test. O sea, no solo descubro, me cuestiono, lo comparto, pero en tiempo real, porque al mismo tiempo que yo estoy terminando, última pregunta, enviar, se lo estoy enviando a una amiga, se lo estoy enviando a mi prima, a mi hermana, a mi mamá. O sea, o sea, lo veo muy dinámico, lo vi muy dinámico. Y ese dinamismo es lo que hace también efectivo los proyectos, ¿no? Desde mi mirada, cuando hay este tipo de soluciones, nos invita a conversar y cuando conversamos, expresamos. Nos autocuestionamos, pero no creo que nos estemos flagelando con el test, sino más bien Ujú, descubriendo. Y eso además puede resultar muy divertido, ¿no? Digo, para quienes a lo mejor abandonaron una situación de violencia. Ojo, nunca es divertida la violencia, quiero corregir, o sea, esa no es la mirada que quiero dar, sino que quizás a veces con el paso del tiempo, de los años, de haber vivido tantas cosas difíciles, de pronto dices, no puede ser que yo hice esto, no puede ser, me niego a sí. aceptarlo, pero finalmente puede incluso ser una conversación personal. Sí, eso es lo que buscaba porque no es la idea, no es que llegue yo como que, ay, ahora tengo yo esta verdad y no, porque hasta yo todo el tiempo me estoy preguntando cosas y esa es como la idea de querer entre nosotras mismas preguntarnos y así como comentas que fue lo que pasó con el grupo WhatsApp que creé para hacer la prueba piloto antes y después, nosotras conversamos si sabían lo que era el amor romántico, luego como que, ay, yo como que me confundí, ¿será que respondí bien? ¿Será que respondí mal? Entonces por ahí se fue formando un poco la conversación y es la idea que luego nos empezamos a preguntar y hablar y compartir con el grupo de mujeres. Hace Las de- recordar mucho, María Virginia, a cuando la profesora Reina decía, hay que incomodar. Cuando incomodamos, generamos como cuestionamientos, ¿no? Y eso que tú hiciste fue incomodar. Incomodar preguntas tan comunes, que esa me pareció súper común, ¿no? Si me cela, me ama, ¿no? Porque a veces si no Ujú, me cela, sí, es lo que tú decías inicialmente, si no me cela es que no me ama, es que no está pendiente de mí. Entonces, sí, es que no le importo y tal cual, es que generar esas preguntas era incomodarlas y no hay como mejor forma de hacer conciencia que incomodar con cosas tan comunes. Me gusta que hayas recordado ese,
si se quiere, eslogan, ¿no? Es incomodar para transformar. Así lo llama la profesora Susana Reina. Y me encanta que hayas hecho esa conexión, porque sí es cierto, María Virginia nos incomodó a todas con el cuestionario, porque esto no tiene que ver con conocimiento, esto tiene que ver con una revisión una y otra vez de quiénes somos, qué creemos y cómo somos permeables o no para cambiar. En una entrevista Sí, anterior dije, bueno, yo he pensado así toda mi vida y así me voy a quedar. O yo he hecho esto así toda mi vida y eso es lo que conozco y a veces nos cuesta mucho dar ese clic o dar ese salto, ¿no? Para transformarnos, ¿no? Que finalmente eso es lo que estamos buscando, ¿no? Incidir, sí. incidir. Ajá. Sí, me pasó con el test que luego me vi con dos amigas y una, yo estaba conociendo esa noche a su mamá y mi amiga, no, mira, muéstrale el cuestionario a mi mamá para que lo haga, para que veas que va a responder todo mal, porque a ella todo sí, 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 sí. Y yo, bueno, por lo menos tú estás ahí cambiando un poco las creencias, pero me dio risa eso. Pero bueno, la idea es eso, ¿verdad? En el cuestionario no es de preguntas que tú tienes la correcta o la incorrecta, no, es saber cuán de acuerdo estás con los mitos. Tomé los mitos y hice como las frases más comunes, lo que escuchamos, lo que uno viene ya escuchando desde hace tiempo, y era saber cuán de acuerdo estaban las mujeres que respondían el cuestionario ante eso mismo. Y la idea como de preguntártelo era, bueno, ya va, ¿sí será que esto es así o no estoy tan de acuerdo? Y saber en cuáles se mantenía como una tendencia, que capaz eso aún se mantenga así, como la cuestión del matrimonio, que fue lo que pude ver en cierta manera, y como otras sí era totalmente lo contrario a lo que nos hacen creer. Oye, María Virginia, y de esta experiencia, ¿cuáles son los mitos más frecuentes que hallaste? O sea, o al menos, no sé, un top 3 de los mitos que más te parecieron y que más, no sé, te impresionaron o te parecieron peculiares, ¿no? Wow, esto es un mito, esto salió en el cuestionario. El tema del matrimonio, que la mujer aspira a casarse, como es como la idea o el plan de vida, era como lo tenía puesto. Ese el matrimonio ahí se dividió un poco la cosa, en que la pareja te diga que eres suya, o sea, cuando tu pareja te dice que eres mía, eso es, no recuerdo muy bien cómo era toda la No te pregunta, preocupes, ajá. pero allí también estaba como medio dividido, que no supe en qué contexto fue que ellas quisieron interpretarla, y el tema de los celos, como o no, si mi pareja quiere saber dónde estoy todo el tiempo, es como que está pendiente de mí, algo así, también esa estuvo como que medio dividida, que es como más de saber, ok, en qué contexto fue que tú interpretaste la frase, porque capaz que en el contexto que lo interpretaste, vamos a ver qué tanto así, ¿no? Pero esos fueron como los que yo vi que estaba como más dividida. En los otros sí estaba como bien marcado, más que todo la negativa hacia las frases. Qué interesante. Fíjense, ibas a decir algo, Gaby. Sí, que le iba a preguntar a María Virginia porque se me vino a la mente el tema ahorita ¿sabes? Bueno, no es un tema, ¿no? El hecho de que tenemos estos constructos sociales de lo que se espera. Entonces se espera a los 30 que ya tú tengas un novio o una pareja, pero no cualquier pareja, sino el mejor proveedor, ¿sabes? La pareja que se te impone socialmente, el mejor proveedor. Pero esas situaciones, de esas creencias, pues ponen mucho a las mujeres a poder proyectarse en lo que son ahorita las citas, ¿no? En las plataformas de cita. Y justamente le iba a preguntar a María Virginia qué percepción le tienen esas plataformas de cita, porque entonces todo es como un match, ¿no? Si tú haces esto y tú haces esto, te encontramos el match y creo que también incluso es hasta como romantizarnos el proceso, ¿no? Que tenemos que hacer los mismos deportes, pero en situaciones como ese tipo de plataformas exponen mucho a las mujeres a las violencias digitales. Sí, una de las preguntas del cuestionario era que si creías que una mujer si llegaba a los 30 y no tenía pareja era fracasada. Las que participaron del piloto dijeron que no, y no se veía como eso, pero es algo que no del todo está derrumbado. He visto tanto como en lo de las aplicaciones de citas que ahora todo es como muy efímero en la aplicación. Ejemplo, si veo tu perfil, si sí o si no, y hay veces que los perfiles son bastante específicos que son hasta un poco excluyentes de muchas cosas. Y de la mano de eso también he visto lo que videos por YouTube y TikTok y eso, de lo que se denominan las mujeres de alto valor. No sé si han visto ese tipo de contenido.
que me parece totalmente alarmante, que yo quedo, chava, ¿qué es esto? Y creo que eso replica estos mismos mitos y esta misma búsqueda de, bueno, yo tengo que encontrar es un hombre proveedor, porque, bueno, me tiene que tratar como una reina y tiene que tener estas, pero ¿qué costo para que tú puedas decir que tienes este hombre proveedor? ¿Qué es lo que tú estás dando a cambio o estás dejando de privarte tú por cumplir con ciertos estándares? Porque mantienes en tu mente esta idea de que a cierta edad ya tú tienes que estar casada o el estar casada con una familia, eso es símbolo de que lo lograste, cuando muchas veces algunas mujeres no pensamos que eso es todo. Y entonces todavía siento que esos mitos se siguen repitiendo, capaz en una medida que, bueno, puede ser que uno que otro comentario que cuestione el contenido, pero sí tiene muchos seguidores aún ese tipo de contenido que replica los modelos que no traen tantas cosas positivas. ¿Saben qué creo? Que también viene junto el concepto de éxito, ¿no? Ser exitosa, ser una mujer exitosa, un hombre exitoso en la vida, ¿no? Estos paradigmas de, bueno, ya lo decía María Virginia, las mujeres VIP, las mujeres de alto valor, ¿no? Como las mujeres que de éxito tienen que alcanzar ciertas cosas, ciertos estándares, ciertos productos, ciertos objetivos, cierta cantidad de dinero, o en fin, ¿no? O tienes que haber cumplido unas metas sociales muy radicales, ¿no? Como el tema de la familia, o sea, naces, creces, vas al preescolar, vas al colegio, vas al bachillerato, te hiciste señorita, de señorita pasaste a mujer porque llegó la menstruación a los 12 15 años, de mujer ahora ya te graduaste del colegio, vas a la universidad, cumples una carrera, te gradúas, ganas dinero, claro, eso es parte del empoderamiento femenino, la autonomía y la independencia que viene también con el acceso a la toma de decisiones y a los recursos económicos. Pero luego viene el novio, que si no tienes novio, entonces, ¿para Ujú, cuándo? Que si entonces lo alcanzas y tienes una relación de pareja, hombre-mujer, independientemente, cuando tienes hijos y si no tienes hijos, entonces, ¿cuándo es que vas a salir de viaje? ¿Cuándo es que te compras el carro, la casa, que el maquillaje, que la ujú. opción, que el botox? Y empiezan todas estas exigencias brutales, ¿no? Que tienen que ver con esto que llamamos éxito, comprendiendo que el éxito es diferente para todas las personas. No necesariamente em, adquirir una cuenta bancaria de 6 cifras tiene que ser el éxito de alguien. A lo mejor mi éxito hoy representa una cosa totalmente distinta del pasado, de hace 5 años, de la semana pasada, por ejemplo. Entonces creo que sus Sí. proyectos, por supuesto, son un gran despertar. O sea, representa un estímulo al despertar de las mujeres y de quienes rodean a las mujeres, ¿no? O sea, no solo es un centro de salud que despierta, no solo es el personal que trabaja, no solo son mis amigas, la mamá y la abuelita, que no importa, tiene 80 años, pero a ver, o sea, compartimos luego una conversación, abuela, mamá e hija, o sea, 3 generaciones hablando de unas maneras quizás de comprender las realidades, ¿no? Y eso es totalmente valioso. Bueno, en los años 40 hay una realidad, pero ahora en el 2025 hay otra realidad, independientemente de eso, en la conversación cabe, ¿no? O sea, no importa si tienes 80 años, bienvenida a la conversación, porque al final las abuelas representan un estímulo de crianza para los nietos, para las nietas, y también eso influye en la cultura y eso influye en cómo crecemos, ¿no? Entonces, no sé, la abuelita cuando nació el nieto, pensaba de una manera, pero cuando la nieta se volvió, no sé, como María Virginia, la- las abuelas a veces despiertan, oye, mi nieta me enseñó tal cosa, ¿no? O somos capaces de ver nuevas realidades, lo que me lleva a preguntarles, eh, bueno, ya un poco, bueno, la siguiente pregunta se adelantó Gabriela, ¿no? El tema de las redes sociales, ¿cómo influyen? Esa me la voy a pasar, porque es cierto, ¿no? Hay un impacto severo, sobre todo para las mujeres, quienes no cumplen estándares, sí, de Ujú. belleza o de éxito, ¿no? Social. Pero, ¿de qué manera creen, ¿no? ustedes que los mitos del amor romántico pudieran afectar la salud emocional de las mujeres, especialmente en etapas como la maternidad? O previamente en el proceso de convertirnos en madres. ¿Cómo creen ustedes que esto puede afectar a las mujeres en la maternidad? O sea, ¿condiciona que tomemos decisión de ser o no madres? ¿Nos condiciona verdaderamente? No sé. Ahí ustedes son las expertas. Totalmente, pues condiciona el llevar, el ser madre, pero el llevar la maternidad también.
porque la manera en la en la que construimos el concepto de maternidad, en esa misma forma lo transformamos en acciones, ¿no? Y muchas acciones de la maternidad están en nuestra cultura, están muy asentadas desde el concepto de ser buena madre y el concepto de ser pues mala madre. Y estos Ujú, conceptos pues nos llevan, ¿sabes? El cumplimiento de ese estándar, de ese estándar de buena madre, pues nos lleva a generar em, acciones de desprendernos de ciertas cosas, incluso acciones donde el autocuidado están sumamente desvalidados porque el autocuidado incluso es percibido como un egoísmo, ¿no? El mirarte a ti, el comer primero que tu hijo tal vez, el tener un momento en la ducha sola, porque ni siquiera es salir, el tener un momento para ti en la ducha sola, Ujú. ese autocuidado no te lo puedes dar porque entonces eres egoísta, piensas en ti ujú, o incluso en acciones tan sencillas como la lactancia materna, que la lactancia materna, pues entonces es muy de dar o se está utilizando mucho un enfoque que nos vende esto de dar una lactancia exclusiva, ¿sabes? A libre demanda, pero lo que yo les decía del concepto, o sea, no podemos generar solamente un concepto de maternidad exclusiva, libre demanda, a una mamá que probablemente está cansada. Entonces, ujú, tenemos esas acciones del deber ser que muchas veces son establecidas de manera social y que de manera continua y reiterada están siendo visibilizadas en las redes sociales que tienen tanto poder, pues al generar estas creencias de que tengo que hacer lo que probablemente es el deber ser, lo que me han dicho que se tiene que llevar la maternidad, vemos a mujeres en los primeros meses de vida de sus hijos con particularmente síntomas de depresión postparto o lo que le llamamos depresión perinatal. Tenemos a mujeres con alta carga de estrés y que el estrés pues comienza a somatizarse en consulta. Yo he atendido muchos casos de mujeres que tienen parálisis faciales, o que sufren de migrañas, de cervicalgia, justamente porque han dormido mal, ¿no? ¿Y porque has dormido mal? Porque doctora, es que tengo que darle lactancia a mi bebé y no puedo dormir anoche, no, pero ya va, ¿dónde está el vínculo familiar? Porque no eres la responsable netamente del bebé. ujú. No, pero es que yo soy la mamá, yo tengo que cuidar, sí, mamá. Entiendo que eres la mamá. Es que si no lo hago, soy muy mala madre. Eres una madre. Yo Eres un siempre ser le digo a humano, las, ¿no? Eres un ser humano. exactamente, eres un ser humano. Yo siempre le digo a las mamás, ustedes no necesitan ser la mejor madre ni la más buena madre, necesitan ser la mamá que tu hijo necesita. Si tu hijo está llorando, ¿qué vas a necesitar? Atender el llanto. Si tu hijo está pidiendo que lo cambies, ¿qué necesitas? Pues atender, quitar el pañal porque su llanto te lo está diciendo, pero no necesitas ser la mejor madre ni la más buena madre, porque entonces te vas a cansar, vas a estar, yo le digo que van a estar como dirían los psicoanalistas, como el neurótico, tratando de siempre cumplir con la expectativa del otro, pero resulta que la expectativa del otro jamás la vas a dejar cumplir. Y desde obviamente un enfoque muy social, la expectativa del otro está muy asentada en las bases de lo que se espera de la maternidad. Y eso que se espera de la maternidad está siempre establecido o ha estado establecido desde lo privado, desde lo doméstico, exclusivo de la mujer, y bueno, ha desencadenado en las mujeres que sean quienes mayores sintomatologías se presenten a nivel de salud mental y las que más acudan a consultas de salud mental. Porque dentro de toda esa ecuación, ¿dónde está el papá? O sea, si tienes tu pareja presente, ponte, si no eres madre soltera, bueno, también hay otra persona que forma parte de esa ecuación, no todo le corresponde a la mujer porque tiene que ser así. También hay otra persona que tiene que ser tu pareja también en ese momento y entenderte cuando no puedo más. O sea, al final eres un ser humano y por eso creo que es tan necesario y juega un papel tan importante los promotores de salud en el hecho. Si yo te estoy diciendo, bueno, la lactancia materna es importante por lo que, los beneficios que trae, pero bueno, si no puedes dar teta o ya en un punto no puedes más, no significa que seas una mala madre, ni que es el fin, ni que algo le va a pasar al bebé. También es como promocionar y de otra manera cambiar un poco el discurso, porque muchas veces es que la lactancia materna exclusiva es lo mejor y eso tiene que ser, y como comentas tú, lo libre demanda, bueno, pero ahora yo, el bebé cada vez que quiera, y bueno, yo también mi vida, mi momento, pero eso está como muy penalizado, es algo que no se concibe tan abiertamente para que la mujer pueda decir, bueno, quiero por 5 minutos simplemente estar acostada aquí y ya
no pensar en nada, simplemente ya va, porque también estamos pasando por un proceso tan grande como lo fue el embarazo y eso no se mira, sino lo que se espera que tú tienes que ser, porque bueno, eres la mamá y eres todo para el bebé y tienes que estar, y eso mismo del sacrificio que ya se nos viene dando en todas las otras versiones también, que muchas veces en las relaciones, tanto parejas, familiares, muchas veces recae en la mujer el bienestar de la pareja o el bienestar de la familia, porque es como otra labor de cuidado que nos corresponde. A veces dejamos atrás lo que nosotras mismas sentamos, nuestras incomodidades o molestias, bueno, porque tengo que cumplir con esta persona o hacer sentir bien a mi familia, hacer sentir bien, bueno, a mi mamá que me está diciendo que la teta es lo mejor y eso tiene que ser. Y ahí vamos rodando muchas cosas y no nos estamos priorizando. O ni siquiera, bueno, ya va, deme en un momento y decirle a los demás también lo que estamos sintiendo. Y Porque hay, la labor del cuidado se ha establecido solo a la mujer, ¿no? Fíjense que me hicieron recordar un caso en consulta de una paciente, para mantener y resguardar su confidencialidad, ¿no? Ella iba a consulta con su bebé, porque tenía una sintomatología ansiosa, pero moderada, con ya unos síntomas fisiológicos importantes de ansiedad. Y resulta que ella, cuando estoy haciendo su historia de vida, su antecedente, ella es maestra. Entonces es maestra, pero sus hermanos se fueron del país y está a cargo, lo que tú mencionaste, ¿no? Del cuidado de todo. Mm, de Entonces todo. está a cargo de sus padres y aparte tiene dos hijos y lleva una maternidad en soledad. Entonces ella me decía, es que no entiendo de estos síntomas. Y yo le decía, bueno, es que estás claro, cansada para de ti es muy cuidar. fácil, para ti era muy fácil descubrir que no Sí, estaba pasando. total, yo le decía, pero es que estás cansada es de cuidar, porque cuidas a todo el mundo. Cuidas en tu trabajo porque tienes Niños, imagínate. una profesión que, si la ves socialmente, ¿quiénes normalmente son las que estudian para ser docentes? El mayor porcentaje, las mujeres. Y la docencia es una actividad de cuidado, ¿no? Entonces, Ujú. cuidas en la docencia, con la docencia en tu labor, cuidas a tus padres, cuidas a tus hijos. ¿Estás cansada? Sí, te entiendo totalmente, de cuidar a la sociedad, porque dentro de una u otra forma estás replicando, sin darte cuenta, Sí, muchos elementos que socialmente se nos ha establecido a nivel profesional, una práctica de cuidado, a nivel familiar, una práctica de cuidado, y a nivel familiar, una práctica de cuidado que cansa. Esa es la cuestión, que no hemos validado que el cuidado cansa. Es un trabajo de más y De que más. debemos integrarlo. Sin Debemos horarios, sin ni horario fecha en el calendario. y ni sin, fecha y ni sin nada. remuneración. Eso es un punto Ujú. humano recientemente se ha establecido el cuidado como un derecho humano. Eh, Ojo, y también metamos aquí en esta conversación a cuando maternamos a nuestras parejas, ¿no? Y ahí viene Mm. también un llamado a la deconstrucción o a la revisión de las transformaciones de la masculinidad, aquí hace un recordatorio nuevamente del profesor Pinatielo, ¿no? Eh, Cómo los hombres también son responsables de estas transformaciones y de estos cambios, ellos también tienen una cuota importante de responsabilidad frente a cómo ahora vemos los cuidados, ¿no? Cómo independientemente de que pues las relaciones se agoten, se acaben, bueno, sí, se terminen, esto no impida que esta situación, que este rompimiento, pues les permita hacerse responsable de lo que deben hacerse responsables, ¿no? De también ejercer una paternidad responsable, compartida, eficiente, ¿no? Un poco lo que decíamos al principio, Gaby, ¿no? De esto lo anoté por aquí, de tener un amor funcional, pero un amor funcional independientemente de que se haya roto el amor hacia la pareja o la relación de pareja, pues el amor funcional hacia nuestros hijos o hacia lo que debamos hacer responsables. Creo que esto de maternar también en las parejas, eh, hombres o mujeres, es un punto importante de lo que implica el amor romántico, ¿no? Esto de infantilizar a nuestra pareja en la relación. Oigan, en Ujú. sus proyectos, ¿cuáles son las estrategias que ustedes proponen para transformar las realidades, ¿no? Por un lado, lo relacionado al amor romántico, por el otro lado, relacionado con la maternidad y la salud mental. ¿Qué estrategias, no sé, quizás tres que me puedan mencionar, que quizás sirvan para que quienes escuchen pues puedan ponerlas en práctica? Oye, en las que creo que vale la pena siempre Ujú. eh,
hacer refuerzo es en la labor comunitaria. O sea, es decir, tanto sea un líder comunitario o no, o como lo que tú te formas en comunidad y hablas de un tema, sacas el tema a la mesa, porque muchas veces esos temas son para nosotras mismas pensando, ay Dios mío, ¿y qué es esto y lo otro? O con una y que otra, y se siguen replicando como lo tenemos hoy en día. Es como estas oportunidades de, bueno, quiero saber un poco más, quiero hablar de esto, entonces, bueno, vamos a hablar de este tema, qué es lo que creen, porque también es importante algo que quiero rescatar de lo que mencionamos anteriormente, de que todas las situaciones no son iguales porque dependen del contexto. Como decía Gabriela, ¿qué contexto viene la mujer que viene a la maternidad? No viene ella sola y la respuesta es réplica, copy, pega todas, ¿no? Porque los contextos son sumamente importantes en todo lo que vayamos a abordar. Y un tema como la violencia de género es fundamental. Yo tengo que entender de dónde vienes, tanto tu familia como lo que te rodea en tu zona, en donde trabajas, en lo que te desempeñas, porque todo esto trae unas creencias y con esas creencias venimos y vamos sumando o vamos sacando, pero a veces ir sacando creencias no es como lo que más se repite, sino que voy llenando mi mente del contexto en el que estoy. Por eso es importante y creo en el trabajo que se hace en comunidad, el poder replicar el tema, el poder hablarlo, el poder conversarlo y saber cómo se está viendo ese tema desde el contexto en el que estoy. ¿Qué es lo que creen aquí de esto que estoy diciendo? Porque yo lo estoy viendo desde lo que yo creo y pienso en lo que yo he visto. Bueno, pero capaz cuando yo voy a otras comunidades es otro contexto, que pasa mucho cuando uno da un taller en otras comunidades, tú vas a hablar de un tema y bueno, lo que yo he aplicado es que no llego y yo digo, bueno, este tema, la definición o como dice Yara, el concepto es este, ¿no? Aquí, ¿qué creen ustedes de esta palabra? Y salen miles de cosas que ni por aquí yo en mi casa sentada voy a pensar. Y eso es lo valioso de conocer uno en dónde va a ir a hablar de algo, pero es hablarlo, es preguntarlo, es que lo podamos conversar, porque con esa misma conversación salen preguntas o sale, ¿qué es eso? Primera vez que lo escucho, voy a ver qué, y yo creo que de ahí es donde puede comenzar un cambio. Excelente. Gaby. Tal cual, para no, tal vez no repetir la información que decía María Virginia. En mi cabeza solamente resonaba el hecho de que el poder conocer las creencias que se tienen sobre un tema específico. Antes de implantar una creencia, es preferible detectar desde esa población cómo la población concibe ese tema. Y justamente, por ejemplo, en el área de salud mental, el enfoque inicial fue conocer cuáles son las creencias del personal sanitario. ¿Por qué? Porque inicia por las creencias de ellos, para luego entonces poder proponerte una mirada diferente, que veas desde esta mirada las ventajas que tiene, cómo va incluso eso a disminuir la sintomatología y a generar un acompañamiento integral a la mujer embarazada en el centro de salud. Entonces, detectar primero las creencias que se tienen con respecto al tema que se vaya a abordar, un tema que obviamente se ha mirado pues desde este lente, ¿no? Y saber acompañar. Yo creo que en casi todos los proyectos el toque estuvo también en saber entender ese tema dentro de las comunidades para acompañarlo, porque no es entender que nosotros íbamos a implementar, y bueno, llegué yo y voy a implementar el salud mental materna, ¿no? Es saber acompañar esta nueva mirada dentro de cualquier tema que se vaya a brindar. Entonces, bueno, yo dejaría por allí esa, el reconocer las necesidades y las creencias, pero saber acompañar y no querer tomar esto de, bueno, voy a implementar una creencia y aquí llego yo y yo les voy a hablar que es la violencia de género. Sí, Sí, eso es importante, reconocer, ¿no? Desde la humildad que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Sino que también las vamos a construir, como dice María Virginia, en comunidad, desde esa conversación conjunta que nos permitimos, por supuesto, en el contexto más seguro que nos podamos sentir, porque no todas las personas hablamos en cualquier lado ni con cualquier sí, persona. Entonces, ser agentes de cambio implica un poco lo que ya conversábamos, ¿no? Comprender las realidades, comprender a quién le estamos hablando y proponer el diálogo desde la pregunta, ¿no? La mayéutica, desde la pregunta siempre, no desde la verdad absoluta, sino desde la pregunta siempre. Yo a estas estrategias creo que le sumaría es formarse, ¿no? Hay tanta información ahora, bueno, sí, ahora no, o sea, desde que existe el Internet hay información
ahí al aire, ¿no? En línea. Creo que formarse es parte de nuestro compromiso. Poco a poco, pequeñas cápsulas. Bueno, desde la conversación cotidiana también allí hay aprendizaje, ¿no? Desde cómo hacemos, a- digamos, efectiva el concepto de proximidad, evaluar con quién nos las pasamos, con quién invertimos nuestro tiempo, qué cosas me atrevo a mirar, ¿no? A transformar, con qué cosas me atrevo yo misma a incomodarme. Susana, te Ujú. mandamos un saludo porque esa frase de Ah, sí, transformar, Caló demasiado. sí, caló, nos ha sí. transformado a nosotras también, ¿no? Y creo que Es el que, concepto de terapia es importante, ¿no? Normalizar que no necesariamente la conversación con las amigas es terapia, ni con las Ujú. mamás, ni con las abuelas, ni con la vecina. Ojo, son personas que quizás nos aman, nos quieren, les tenemos confianza por la cantidad de tiempo en la que hemos compartido, en fin, es nuestra familia y tal, pero creo que ir a saber, decirle sí a una terapia es parte, ¿no? Del camino. Bueno, yo he visto cursos, ¿no? Cómo ser una mejor pareja, cómo ser una mejor persona para ti misma, para ti mismo. No, creo que ese trabajo individual es también una deuda que nos tenemos. Gaby, vas a decir algo. sí, eso de incomodar, de transformar, es que es un trabajo bastante complejo, ¿no? Y que la formación, ¿no? El conocimiento es poder, definitivamente. Total. Sin El duda. conocimiento es poder y en la medida en la que tú vas adquiriendo conocimiento, entonces sí comienzas a cuestionar propiamente Ujú. este, muchos esquemas estructurales y sociales que nos han dicho que, bueno, Sí. esto era así, ¿no? Y resulta que ya no era así. Y el conocimiento también nos da acceso a poder empoderarnos de nuestra historia, de nuestro proceso de inclusión en políticas públicas. Por ejemplo, hace poco conmemoramos el voto femenino Sí. en Venezuela por primera vez. O sea, esos eventos tenemos que conocerlos. ¿Por Fue qué? un Porque entonces aniversario. Ujú. tal cual, nos han abierto un paso importante a que hoy en día estemos sentadas, Mariana, Gender and Democracy nos esté promoviendo este diplomado, pero que María Virginia y yo hayamos participado y mis otros compañeros. O sea, si Sí, ese paso no se hubiese dado, nosotros no estaríamos hablando de este tema ahorita. total, Entonces total. nosotros tenemos que conocer esto. Hace poco tenía tal vez una socialización sobre el tema de género y inmediatamente, por eso digo que el conocimiento es poder, sí, inmediatamente se me vino a la mente los artículos de la Constitución que hablábamos con el profesor y yo le decía a esta persona, no, porque en el artículo tal y tal y tal y tal establece que los tratados internacionales y tenemos Belén do Pará y tenemos la CEDAW y no sé qué, que establece ta, 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 ta. Y yo Con el decía, oye, profesor Carlos Luzberti, para quienes exacto. nosotros Sí, Entonces apuntamos. Excelente profesor en materia de yo derecho. tengo muy mala memoria, pero me acuerdo lo que dijeron. Entonces yo decía, bueno, o sea, yo no me reconocía en ese momento, pero ahí es en esos momentos de insight cuando tú dices, eso no lo sabía la Gabriela de hace un año, pero la Gabriela de ahorita los conoce y por lo tanto cuando se habla de enfoque feminista yo puedo tener cierta base, porque no me la sé toda, pero puedo tener cierta base para defender diferentes enfoques. Y ahorita mi defensa va en la defensa de este enfoque feminista que promueve la inclusión y sobre todo la visibilización de la violencia basada en género. Pero entonces la invitación. No sé si, me imagino que se va a seguir promoviendo el diplomado, ¿no? A que las personas Esperamos busquen. que sí. Para el 2026, Ay, qué bueno, por allí vendrán noticias, como dicen. qué Debería bueno, qué haber, bueno. debería de haber diplomado segunda parte. Sí, sin Sí, duda. ¿verdad? Lo dije en la entrevista Sí, anterior, tiene que haber. como las temporadas de las plataformas digitales, segunda temporada, tercera temporada, y así esperemos que exista. Ya estamos por cerrar nuestra entrevista, María Virginia y Gabriela, y pues yo me quiero ir con el conocimiento, o sea, me quiero ir con sus reflexiones, ¿no? Con sus aprendizajes, con lo que se llevaron. Me quiero ir sabiendo qué aprendieron ustedes mismas de sus propios proyectos. ¿Qué aprendieron? ¿Qué les dejaron? ¿Qué se llevan del diplomado? Y sobre todo esta pregunta, porque estos temas son tan sensibles, que pudiéramos pasar aquí horas hablando e incluso invitando a más gente. Únanse a esta Ah, llamada. sí. Em, ¿qué le dirían, no? Si tuvieran que hablar con una mujer en este momento, si tuvieran que inspirarla,
si tuvieran que motivarla, ¿qué le dirían, ¿no? A esas mujeres que nos están viendo? O que a lo mejor esta conversación le ha hecho clic, le ha hecho mucho sentido, ha conectado profundamente. Si pudieran dejarle un mensaje a las mujeres, ¿cuál sería, ¿no? Pero de momento vamos a empezar por ustedes. ¿Qué se llevan? ¿Qué han disfrutado? ¿Qué aprendizaje les dejaron sus propios proyectos? Bueno, en lo particular, lo primero que me llevo, que me pasó desde el día uno del diplomado y espero me siga pasando, es el cuestionarme, el preguntarme lo que yo creía que conocía y esta necesidad de querer informarme, de querer, bueno, saber de lo que esté hablando. Como dice Gabriel, no me las sé todas, pero bueno, ya va, déjame buscar quién dice esto, porque esto es así, no hablar por hablar, porque si no replicaría millones de cosas que no tienen sentido. Y lo primero es eso que me pasó durante todo el diplomado. Me incomodó, pero me gustó, que fue el que yo misma me preguntaba de cada lección que veíamos y yo, Dios mío, ¿qué creo yo de esto? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? O sea, yo creo que eso es importante y lo anclo a lo que estaban hablando sobre el conocimiento es poder y yo creo que eso es base, ya es como el mensaje que puedo dar para unirlo todo. ¿Qué es esto? O sea, que nosotras mismas nos preguntemos, indaguemos, nos cuestionemos y tengamos alguna fuente para decir con decisiones informadas, tomar decisiones sobre nosotras mismas, de nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, de lo que nosotras mismas queramos hacer, que nadie venga a imponernos y al no saber en lo que estamos, bueno, aceptamos cada cosa que nos seguimos envolviendo y no sabemos ni siquiera a dónde vamos ni qué somos, porque no tenemos esa oportunidad de querer ver y querer saber un poco más. Eso es fundamental y sí creo que eso es la base. Quien esté viendo esto y sienta interés por alguno de los temas o simplemente, bueno, motivarlos a que una chispa quede y pregunten y sepan que hay algo más de lo que te están diciendo. Y si te incomoda algo al principio, de algún familiar, de tu pareja, de hasta una misma compañera, de quien sea que tú sientas que no te esté validando y signifique algo de violencia, bueno, tú misma conocerte y reconocer, bueno, yo esto capaz no es como me lo han pintado, como yo lo creo, y lo que creías hace un año no es necesario que lo tengas que creer a día de hoy. Lo ideal es que uno vaya conociendo nuevas versiones, queriendo conocer mucho más, y eso es lo que yo quisiera, que me motivó al diplomado y me motiva si sacan una parte 2 volveré porque es la motivación de siempre querer saber y eso poder compartirlo con demás personas, pero con fundamento en algo es lo importante. Tal Gracias. cual, yo creo que Bien, Gaby, ¿qué te lleva? yo, ¿qué me llevo? Pues me llevo mucho conocimiento, de verdad que sí, o sea, creía yo que sabía de género, de violencia de género, y creo que solamente me sabía los tipos de violencia y ya. O sea, realmente el diplomado me dejó una perspectiva bastante amplia con respecto al género, porque nos paseamos desde esos constructos sociales que le hemos asignado a los roles de género, pasando por las violencias establecidas en nuestra Constitución, pero entendiendo un poco la perspectiva también de cómo promover eh, temas como esto, cómo prevenir incluso. Entonces nos paseó por diferentes situaciones que obviamente yo, o sea, mi pensamiento es lo que yo creí que era la violencia de género, no es nada a lo que No, aprendí en el diplomado. O sí. sea, el diplomado te abre bastante la perspectiva. Y al igual, yo haría como mi compañera María Virginia, pues la invitación, si hay personas que pues estén disfrutando o van a disfrutar de este espacio de conversación, las invito a que realicen el diplomado porque es un elemento maravilloso para poder abrir la perspectiva de este enfoque de género. Te vuelve más sensible y al mismo tiempo te vuelve más sorora cuando vayas y veas y revises en las noticias que hubo un feminicidio, cuando se establezcan datas de violencia de género, te vuelve más sensible y más sorora con respecto a esos temas y te motiva, ¿no? Te impulsa a que así sea en tus 4 metros cuadrados, así sea en tu familia, así sea en tu lugar de trabajo, hables de violencia de género, porque es que eso lo genera el diplomado. Maravilloso. Me gusta eso que hayas mencionado la sororidad, ¿no? Ese apoyo entre mujeres que no necesariamente tiene que estar ligado al concepto de amistad, ¿no? De esto, Ujú. sino a esa posibilidad de vernos
desde la igualdad, desde la equidad, a apoyarnos, a no lanzarnos zancadas, sino más bien a impulsarnos a lograr objetivos, a que nuestra autonomía se fortalezca, a que nuestra voz se escuche, a que nuestro liderazgo se vea comunitario, empresarial, en donde sea, ¿no? Que nos ayudemos desde la acción. Y eso, de eso se trata la sororidad y de eso, pues, estos dos temas están inundados de sororidad, ¿no? Cuando hablamos de maternidad, hablamos de sororidad. Cuando hablamos de amor, también hablamos, la sororidad está allí, ¿no? Entre mujeres bueno, se protegen, se cuidan, se impulsan y se apoyan. Esto está cerrando, esta conversación está cerrando, espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como nosotras. Yo la disfruté muchísimo, sigo aprendiendo todos los días. Agradezco muchísimo a María Virginia y a Gabriela por compartir sus experiencias, sus reflexiones en este espacio de conversación, porque bueno, se ve que también le pusieron el alma a sus proyectos, bueno, porque están movidas no solo emocionalmente, sino desde el compromiso. A ustedes se les nota el compromiso en esa acción de, bueno, transformarse. Creo que es una de las palabras claves de la noche. de esta entrevista, ¿no? Bueno, para Gender and Democracy, la verdad esto representa muchísimo, valoramos muchísimo poder escuchar eh, las voces de las mujeres que nos acompañan. Reconocemos, pues, como ya decía, el esfuerzo que hicieron para desarrollar sus proyectos y bueno, por supuesto esperamos que estos proyectos también encuentren las vías para llegar a muchísimas más mujeres, eh, no solo de su entorno próximo, sino del país, diría yo, ¿no? Gracias a la digitalidad, esto puede saberse y puede llegar a mucho más, ¿no? Recuerden que hablar de amor, y esto creo que es de los mensajes finales que quiero compartir, hablar de amor y de maternidad, también hablar de salud, salud mental, de igualdad y de libertad. Una de las, digamos, de las palabras claves o de las ideas claves eh, que yo anoté aquí en esta, yo estoy contando, mi amor, una hoja Ah, completa con ideas fundamentales y claves de ustedes, porque bueno, una de las cosas que he aprendido también a lo largo de este tiempo, bueno, en el que el feminismo me mueve, el feminismo que quiere transformar, el feminismo que quiere igualdad, ¿no? Es escuchar con atención a otras mujeres, porque allí también hay un aprendizaje invaluable, o sea, hay un conocimiento que se desborda y yo me transformo eh, con cada una de quienes puedo aprender, ¿no? Entonces yo quiero dejar aquí como ideas claves que creo que definen o sí, esta entrevista, ¿no? Como preguntarnos, es lo primero, cuestionarnos, qué o qué nos imponen? ¿Quién nos impone? ¿Qué nos imponen? Eso me lo tenemos que preguntar todo el tiempo, estar en autocuestionamiento, en ese descubrimiento, en que si nos da miedo, vamos para adelante a buscar las respuestas. Si no tengo las respuestas, pido ayuda. Y eso no quiere decir que sea débil ni que sea menos, sino que soy una persona que está en la búsqueda de su propia transformación, de su mejor versión. Entonces, creo que esa es una de las ideas claves. Pues revisar conceptos de amor funcional. La palabra funcional es clave. ¿Qué me funciona? ¿Qué me transforma? ¿Qué me edita? O sea, eso es como, bueno, editar. Botón derecho del mouse, editarme. Me voy a editar. O sea, y en esta edición, por supuesto, hay transformación. Conversar, hablar, ponerlo sobre la mesa es otra palabra clave u otra idea clave que me llevo. Es cierto, poner las cosas sobre la mesa nos da la libertad de expresarnos, ¿no? Y en esa expresión también encontramos puertas que se abren. Y sororidad es la última. Sin duda, para mí la sororidad es una de las claves más plenas de transformarnos. Mientras más sororidad hay, pues más transformación también hay, ¿no? Y creo que esto bueno, para ustedes que nos están viendo, también anoten sus ideas claves y compártanlas en los comentarios. Creo que es parte de a lo que nos hemos comprometido, ¿no? A dar información de valor y, por supuesto, a darle poder al conocimiento, porque el conocimiento transforma, así que comparte tu conocimiento y que esto, bueno, se riegue y se haga viral. Muchísimas gracias, María Virginia. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar aquí, por haber preservado un espacio de su tiempo para compartir en Del Diplomado de la Acción Voces que Transforman. Esto ha sido un gustazo
Bueno, muchísimos éxitos en sus proyectos. Les mando un abrazo. Gracias por todo. Gracias por el espacio y esperamos que el diplomado siga y siga porque de verdad es bastante provechoso y es un gran espacio para seguir transformándonos, ya que es la palabra y estoy de acuerdo con eso. Y muchas gracias. Gracias a Mariana, a Gender and Democracy, de verdad que bueno, un espacio maravilloso que solo le dejamos la invitación a que bueno, cuando nuevamente abran el diplomado, pues puedan acceder a él y no se van a arrepentir, porque tanto docentes de calidad como el contenido también. Buenísimo, gracias a ustedes y esperemos vernos también en la próxima entrevista, que por supuesto, tal como dije en la anterior, no va a tener ningún desperdicio. Nos vemos muy pronto en Del Diplomado de la Acción, Voces que Transforman. Del Diplomado a la Acción, Voces que Transforman, fue presentado por Gender and Democracy.